1. This meeting is being recorded. Niños, entonces, nos toca ver este tema nuevo, seguimos con lo que dice el tema de los conjuntos, pero ahora necesitamos ver lo que es un conjunto universal y un subconjunto. Entonces, antes de poder comprenderlo, tenemos que saber qué es cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a ver primero lo que es un conjunto universal. Así que escriban, por favor, como subtítulo acá, conjunto universal. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Universal. Muy bien. Conjunto universal. Ese es el primero que vamos a ver. Vamos a escribir ahí, niños, un conjunto universal. Ahorita lo voy a quitar sin nómina. Sí, solo voy a terminar de escribir. Un conjunto universal. Conjunto universal es aquel que incluye a todos los elementos que comparten una característica. Muy bien. Conjunto universal, entonces, dice, es aquel que incluye a todos los elementos que comparten una característica. ¿Qué quiere decir esto, niños? Un conjunto universal va a tomar todos los elementos que tengan algo en común, absolutamente todos, no va a dejar ninguno, ni va a ser específico, sino que un conjunto universal, va a tomar a todos los elementos en general. Por ejemplo, cuando yo hablo de los colores, estoy hablando de un conjunto universal, porque estoy hablando de un conjunto que agarra todos los elementos que sean colores. No estoy diciendo colores claros, no estoy diciendo colores primarios ni colores secundarios, no estoy especificando, sino que estoy agarrando colores en general, todo el conjunto de colores. Entonces ese sería un conjunto universal. Muy bien, porque estoy agarrando todo, ¿sí? Si yo dijera, niños, un conjunto de útiles escolares, también sería un conjunto universal, porque estoy agarrando todo lo que sean útiles, ya sean lápices, lapiceros, crayones, marcadores, todo, ¿verdad? O si yo dijera, por ejemplo, los planetas del sistema solar, también es un conjunto universal, porque estoy agarrando todos los planetas del sistema solar, ¿verdad? Entonces, para que lo entendamos bien, un conjunto universal va a ser aquel conjunto que va a agarrar a todos los elementos que tengan una característica en común, sin discriminar ninguno o sin especificar ninguno, sino que va a agarrar todos en general, ¿sí? Va a incluir a todos los elementos que tengan esa característica. Vamos a ver, aquí vimos que alguien levantó su manita. Entonces, Shaylee, ¿cuál es tu pregunta? Shaylee. Vanessa, te olvidó apagar tu micrófono. Shaylee. No te escucho, Shaylee. Si quieres, mándame tu pregunta por el chat, Shaylee. Es que no te escuché. Muy bien. Entonces, niños, ahora, ¿sí, José Marco? Ya terminé, teacher. Muy bien. Entonces, ahora, niños, vamos a ver qué es un conjunto, un subconjunto. Ya vimos lo que es un conjunto universal. Dijimos que es un conjunto que abarca todos los elementos que tengan una característica en común, absolutamente todos. Ahora vamos a ver qué es un subconjunto. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que el conjunto universal y el subconjunto van de la mano, o sea, que se relacionan, ¿sí? No puede existir un conjunto universal sin subconjuntos, y no puede existir un subconjunto universal. ¿Qué es el subconjunto? ¿Sí, Joaquín? Yo creo que el conjunto son los conjuntos que están
como digamos el conjunto universal. Ajá. Pero su conjunto va a ser como la parte de él. Exactamente, Joaquín, muy bien, eso es. Un subconjunto es un conjunto menor, o sea, un conjunto más pequeño, que se forma, es un conjunto menor que se forma con algunos de los elementos de un conjunto universal. Por ejemplo, niños, si habíamos dicho que el conjunto universal era el conjunto de colores, un subconjunto va a ser un conjunto más pequeño que vamos a sacar de un conjunto universal. Entonces, si el conjunto universal era el conjunto de colores, un subconjunto podría ser los colores primarios. ¿Por qué? Porque solo estaría agarrando algunos elementos del conjunto universal. Exactamente, solo una pequeña parte del conjunto universal para formar un nuevo conjunto, pero que sea más pequeño. Ajá. El conjunto universal me va a dar todos los elementos y yo con ese conjunto universal voy a poder formar conjuntos más pequeños con algunos elementos, nada más agarrando algunos elementos del conjunto universal para formar un nuevo conjunto. Y a ese conjunto que se forma con los elementos del conjunto universal se le va a llamar entonces subconjunto. Y ahorita vamos a ver un ejemplo ya aquí en el pizarrón para que lo entiendan mejor, ¿sí? Zoe Liley, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, ahí en una palabra la escribió mal. ¿Cuál la escribí mal, Zoe? Donde dice un conjunto universal es aquel que... No es aquel, es que tiene una tilde, es una E con una tilde. Ah. Voy a hacer más grande para que la vean bien. Ahí está. Ay, Ya terminé, teacher. Muy bien. Ahí está. Aquel. Ya terminé, teacher. Ya terminé, Muy teacher. bien. Entonces, niños. Terminé. Muy bien, muy bien. Ahora, niños, vamos a colocar, entonces, el ejemplo aquí en el pizarrón. Entonces, quiero que vean ahora el ejemplo. Voy a colocar el conjunto universal. El conjunto universal lo representamos con la letra U, ¿sí? Y en este conjunto universal yo voy a colocar los siguientes elementos. Vamos a colocar aquí los días de la semana. Los días de la semana. Niños, los días de la semana forman un conjunto universal. Estamos agarrando todos los elementos que comparten esa característica de ser días de la semana. Sí, muy bien. Los días de la semana forman el conjunto universal de todos los días, ¿verdad? Que serían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cada día. Muy bien. No estamos dejando ningún elemento solo, sino que estamos incluyendo todos los elementos que sean días de la semana. Ahora vamos a sacar de este conjunto universal, vamos a sacar dos subconjuntos, o sea, dos conjuntos más pequeños que voy a formar con algunos de los elementos del conjunto universal. ¿Sí, Joaquín? ¿Que cómo los íbamos a formar? Ajá, vamos a formar los subconjuntos tomando algunos elementos. ¿Sí, Samuel? Sí. Aquí tengo mi conjunto universal. Ahora voy a colocar dos subconjuntos. El primer subconjunto, ya saben ustedes que cualquier conjunto se representa con la letra, con cualquier letra mayúscula. Entonces mi subconjunto, el primero se va a llamar A.
Un subconjunto. A ver, niños, díganme un conjunto que puedo formar yo con algunos elementos de conjunto universal. El fin de semana. Jueves y sábado. fin de semana. Semana. Au. Me dijeron ustedes ahorita que vamos a Jueves, tomar con dos elementos, que serían jueves y sábado. ¿Sí? Jueves y sábado. Ahora, aquí los niños que están en casita, otro subconjunto que podría formar yo con algunos elementos del conjunto universal, ¿cuál sería? Miércoles y domingo. Miércoles, domingo, sábado. Lunes. Y martes y viernes. Domingo. Muy bien. Ya Dicen me entonces confundí. algunos, me están diciendo varias respuestas, así que voy a poner todos los. Sábado, domingo. Martes, me dijeron jueves, me dijeron Sábado viernes. ya está. No importa. No importa que repitamos los mismos elementos, ¿sí? Miércoles. Como que Aquí ya me sacamos un confundí. subconjunto con algunos elementos del conjunto universal. Este subconjunto dice jueves y sábado, ¿sí? Y aquí sacamos otro subconjunto con los elementos del conjunto universal que dice martes, jueves y viernes, ¿sí? ¿Podríamos sacar más subconjuntos o ya no se puede? Sí, porque también está el lunes. Muy bien, se podría sacar Sí, teacher. los días de entre semana, que serían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y se podría sacar otro subconjunto que dijera los días de fin de semana, que es sábado y domingo, o podríamos decir cuáles son los días en que me puedo desvelar en la semana, los viernes y los sábados, ¿verdad? Porque al día siguiente no me tengo que despertar temprano. O podría decir cuáles son los primeros 3 días de la semana, lunes, martes y miércoles. Ya podríamos hacer muchísimos subconjuntos con los elementos de conjunto universal. Entonces, lo que quiero que ustedes comprendan, niños, es que un conjunto universal es el conjunto que va a abarcar todos los elementos que tengan una característica en común. Y los subconjuntos van a ser conjuntos más pequeñitos que vamos a ir sacando del conjunto universal, ¿sí? Con los elementos del conjunto universal nosotros vamos a ir sacando conjuntos más pequeñitos y a esos conjuntos pequeñitos le vamos a llamar subconjuntos. Entonces, ¿entendemos bien, niños, la diferencia entre conjunto universal y conjunto subconjunto? ¿Sí? Sí, teacher. Entonces, terminen de copiar y ahorita vamos a ver, entonces, niños, Ya cómo terminé, se relacionan estos dos. Ya te dije. Entonces, escuchen. La relación entre el conjunto universal y un subconjunto se llama contención y eso es lo que vamos a ver ahorita. Jacqueline, ¿qué fue lo que no entendiste? This meeting is being recorded. Relación de contención. Sí, este es un subtítulo. Exactamente. Subtítulo. Ese es otro subtítulo, así es, relación de contención. Esta relación, niños, se da entre un conjunto universal y un subconjunto. Entonces, nosotros vamos a ver en qué casos que se da esta relación de contención. Se dice, niños, que un conjunto está contenido dentro de otro cuando el subconjunto ha salido directamente de un conjunto universal, como el que nosotros acabamos de hacer. Que el conjunto A, todos los elementos del conjunto A que nosotros hicimos habían salido del conjunto universal. ¿Cuáles eran los elementos del conjunto A que nosotros acabamos de escribir en nuestro cuaderno? Jueves y sábado. Jueves y sábado. Jueves y sábado. Jueves y sábado. Bien. Jueves y sábado. Los elementos del conjunto A eran jueves y sábado. Entonces les pregunto, ¿todos los elementos del conjunto A salieron del conjunto U, sí o no? Sí. Sí, son los días de la semana. Entonces nosotros diríamos que el conjunto A está contenido dentro del conjunto universal, porque todos los elementos del conjunto A salieron del conjunto universal. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué dice?
se dice que un conjunto está contenido en otro, se dice que un conjunto está contenido en otro, si todos sus elementos le pertenecen a ese. Vuelvo a repetir. Se dice que un conjunto está contenido en otro si todos sus elementos le pertenecen a él. ¿Sí? Vean, niños, que el conjunto es un conjunto, va a estar contenido en el conjunto universal únicamente si todos los elementos de su conjunto salieron del conjunto universal. Si no salieron los elementos del conjunto universal, entonces el conjunto no va a estar contenido en el conjunto universal. Exactamente, no van a estar relacionados. Y entonces, niños, al igual que con la pertenencia y no pertenencia, aquí vamos a utilizar dos símbolos: el de contención y el de no contención. ¿Sí? El de sí contenido o contenido es una letra C. ¿Sí? La C significa contenido. Y el de no contenido es una letra C. ¿Sí? Entonces, estos son los dos símbolos que vamos a utilizar para poder decir si un conjunto está contenido o no está contenido. Vamos a hacer el ejemplo entonces para que ustedes me puedan comprender mejor. Recuerden que esta relación solo se da entre un conjunto universal y un subconjunto. ¿Sí? Muy bien. Veamos, pues, niños, mi conjunto universal dice las letras del abecedario. Las letras del abecedario. Ya saben ustedes que son 27 letras en el abecedario. 27 letras en total en el abecedario. ¿Sí? Como son 27 letras en total en el abecedario, tenemos bastantes elementos para sacar sus conjuntos. ¿Sí o no? A ver, niños. ¿Sí? Universal, Ajá. se pueden hacer casi que digamos 5 conjuntos de subconjuntos. Se pueden hacer todos los que salen. Depende de la cantidad de elementos, aquí va a ser la cantidad de subconjuntos. Mientras más elementos tenga el conjunto universal, más subconjuntos vas a poder crear. O sea, si el conjunto universal solo tiene 2 elementos, vas a poder hacer pocos conjuntos subconjuntos. Pero si tiene 27 elementos, así como aquí, vas a poder hacer muchísimos más, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver, niños, lo que es contención. Prestemos atención aquí, niños, por favor. Ya tenemos nuestro conjunto universal, que son las letras del abecedario. Vamos a sacar un subconjunto del conjunto universal. Voy a sacar el subconjunto E. ¿Cuál sería un subconjunto de las letras del abecedario? Las vocales. ¿Sí o no? Sí, Las vocales salen de las letras del abecedario, ¿sí o no? sí. Muy bien. Entonces este es un subconjunto. A ver, niños, ¿cómo se llaman las letras que no son vocales? A, No, las que no son vocales, ¿cómo se No, llaman? ya las que no son vocales, chicos, las que no son vocales. Las que no son vocales, la ¿cómo se B, llaman? la H. No les estoy preguntando cuáles son las letras que no son vocales. Les estoy preguntando cómo se llaman las letras que no son vocales. Solo díganme el nombre. Se llaman Abecedario. consonantes. Consonantes. Yo que no puedo escuchar la Las pregunta. letras que no son vocales se llaman consonantes.
Vean que el abecedario tiene 5 vocales y 22 consonantes. ¿Ya? Todas las letras que no son vocales se llaman consonantes. La B, la C, la D, la F, la G, la H, todas esas letras que no están incluidas en las vocales se llaman consonantes. Entonces, las consonantes también pertenecen al conjunto de letras del abecedario, ¿sí o no? Sí, salieron de acá. Sí. Vamos a colocar, niños, el conjunto G. Y yo coloco, niños, la letra A, la letra B, la letra C, la D, la E y la F. Les pregunto, ¿este conjunto G lo formé con elementos de conjunto universal? Sí. ¿Con letras del abecedario? Sí. Muy bien. Ahora voy a hacer el conjunto H y el conjunto I, pero quiero que se fijen bien en el conjunto H y en el I. El conjunto H dice lo siguiente. Quiero que vean aquí, niños, el conjunto H. La A, el 4, el B, el 8, la C y el 10 salen de las letras del abecedario. No todas, pero sí algunas. No todas, teacher, pero algunas sí. Muy bien. Solo algunas. Eso quiero que no se les olvide. Me dijeron no todas, solo algunas. Que no se les olvide esa frase. Ahora, vean el conjunto I. En mi clase, Ángela. ¿Los elementos del conjunto I salen del conjunto universal? Mm, Son letras del abecedario, estas de aquí. no, son números. Entonces, Números ahorita de vamos a ver. 0 al 9. Son números, La teacher. diferencia entonces, niños. Ahorita mejor. Ah, sí, pero ahorita lo vamos a hacer aquí a la par, Joaquín, no te preocupes. Nosotros lo vamos a hacer aquí en equipo. Vean, pues, niños. Ahora aquí quiero que presten atención porque aquí es donde vamos a relacionar los conjuntos universales con los subconjuntos, poniendo si están contenidos o si no están contenidos. Entonces, veamos el primero. Recuérdense, niños, que el conjunto universal es este. Así que todos los demás los tenemos que comparar con el conjunto universal. Entonces vamos a comparar aquí el conjunto E con el conjunto universal. Luego el conjunto F con el conjunto universal. El conjunto G con el conjunto universal. El H con el conjunto universal. Y por último, el conjunto I lo vamos a comparar con el conjunto universal. Entonces veamos. Oigan bien la regla. Para que un subconjunto esté contenido en el conjunto universal, todos, absolutamente todos los elementos del subconjunto tienen que haber salido del conjunto universal. ¿Sí? Entonces les pregunto, los elementos del conjunto E, niños, son las vocales. ¿Todas las vocales salieron del conjunto universal, sí o no? ¿Todos los elementos del conjunto E salieron del universal? Sí. Sí. Sí, teacher. Vamos a decir que el conjunto E sí está contenido en el conjunto universal. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto E salieron del conjunto universal. ¿Sí? Todos estos elementos del conjunto E los sacamos del conjunto universal. La A, la E, la I, la O y la U. Porque son letras del abecedario. ¿Sí? Entonces todos los elementos del conjunto E salieron del universal. Así que el subconjunto E sí está contenido en el conjunto universal. ¿Sí? Ahora, niños, el conjunto F, las consonantes. Todas las consonantes están dentro del conjunto de las letras del abecedario. Sí. 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 Entonces vamos a decir que el conjunto F también está contenido en el conjunto. Contenido. Porque todos los elementos del conjunto F
¿Lo sacamos de dónde? Del conjunto U. El conjunto universal. Y las consonantes salieron de las letras del abecedario. Todas son letras del abecedario, ¿verdad? Entonces sí, todos los elementos del conjunto F pertenecen al conjunto universal. Por lo tanto, el conjunto F está contenido en el conjunto universal. Ahora, niños, el conjunto G. La A, la B, la C, la D, la E y la F. Son 6 elementos en el conjunto G. ¿Los 6 elementos salieron del conjunto universal, sí o no? Sí. No. Sí. No. La A, la B, la C, la D, la E, No. la E, la F. Póngale no La contenido. A, Ah, la E, la E y la F salieron de las letras del abecedario. Sí. Sí, teacher, contenido. La A, la B, la C, la D, la E y la F sí son letras. Entonces quiere decir Aunque solo dos de que ellos salieron de una de los conjuntos. abecedario. ¿Te diste cuenta? ¿Qué era lo que tú no entendías aquí, Evangelín? ¿Por qué decías tú que no? No, o sea, sí, mira, porque tanto la A como la B, como la C, como la D, como la E, como la F, son letras del abecedario. ¿Sí o no? Ah, no, pero sí. Sí, porque todas son letras del abecedario. Entonces quiere decir que sí salieron del conjunto universal. Por lo tanto, como todos los elementos del conjunto G se encuentran adentro del conjunto universal, ¿qué vamos a decir? ¿Que el conjunto G está contenido o no contenido en el conjunto universal? ¿Qué dicen ustedes? contenido. Contenido. Está contenido. Contenido. Aquí se viene lo interesante ahora. El conjunto H, niños. El conjunto H, quiero que lo vean. Tiene la A, el 4, el B, el 8, la C y el 10. Entonces, ¿todos los elementos del conjunto H salieron del conjunto universal? No, No, contenido. Ah, no sí. porque algunos son números ¿La y B? tiene que ser Sí. letras del ¿La abecedario. C? Sí. Pero lo que es el 4, el 8 y el 10 no salieron de este conjunto. Entonces, niños, la regla dice, para la computadora, pero si me puede volver a aceptar. ¿está bien? La regla dice, niños, que para que un conjunto esté contenido en el universal, todos los elementos tienen que pertenecer al universal. Pero aquí, ¿todos los elementos pertenecen o no todos? No, No todo. todos. No todos. Vamos No a decir que el todos, conjunto H no No, está, contenido. No contenido. no está contenido porque no todos los elementos los sacamos de aquí, ¿sí? Solo algunos, pero no todos, entonces no está contenido. Y ahora, por último, niños, el conjunto I, que solo tiene números, ¿será que los elementos A la gran Dori. sacamos de aquí? No. No Entonces, en I, ¿qué vamos a decir? No contenido. Contenido. Entonces que bien grito, no sé. El conjunto I no está contenido en el conjunto universal. Porque los números no son letras. A ver. Entonces, con este ejemplo terminamos por hoy. Mañana seguiremos viendo este Ay, tema. qué Mañana nos toca realizar las páginas del libro. Así que por hoy terminamos En aquí. este caso, ¿Hay alguna duda, niños, con la contención y no contención? No, teacher, por el momento no.